La bruma entraba por las ventanas como una tela tenue, deslizándose sobre los muebles de nogal y posándose en los bordes de los retratos mientras el mar golpeaba, incansable, la loma de guijarros que defendía la propiedad. Era finales de junio de 1896, la costa respiraba sal y ajenjo y el aire olía a marea y a rosas viejas. En la galería que daba al acantilado, Renata Bellamy permanecía sentada junto a una ventana abierta, su chal de hilo blanco cruzado sobre los hombros, el bastón junto a la silla como un compañero paciente. El pie izquierdo no respondía con la misma tierra que el derecho. La cojera, más que un desperfecto del cuerpo, era la huella de una madrugada en que todo cambió. Los muebles le resultaban demasiado anchos y las voces de la casa demasiado graves. Desde pequeña había aprendido a habitar el silencio con precisión. Bordaba, leía partituras, cosía palabras en las puntadas de sus pañuelos. Si esta historia encontró su camino hasta alguien que necesitara escucharla, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más relatos como este. Si algo en ella te toca, deja un comentario con la palabra libertad. Nos ayuda a saber que no viajamos solos por las historias. La primera vez que vio a Samuel Reid fue por la misma ventana de la galería. Él llegó con la camisa enrollada a los codos, los zapatos manchados de tierra y un sombrero que había visto demasiadas lluvias. Era el nuevo jardinero contratado por orden del mayordomo, un hombre de manos grandes y mirada suave, cuyo oficio era sacar del suelo lo que otros dejaban morir. Sus herramientas, colocadas con cuidado junto a un rosal que renacía, parecían prolongaciones de su propio cuerpo. Renata lo observó sin proponérselo. Algo en la manera en que apartaba las ramas secas y cobijaba con una pala los bulbos le recordó a los gestos mínimos que la habían sostenido en la infancia. El modo de recoger una semilla, la paciencia con que se cubre la raíz con tierra nueva. Los Bellamy eran uno de esos linajes de Newport cuya sombra se extendía más allá de las tapias. Fortuna forjada en astilleros y en minas, una casa que, según los visitantes, parecía más bien un pequeño pueblo. De madera y mármol, Lionel Bellamy, cabeza de familia, gobernaba con templanza y severidad. Sus manos habían trazado las cuentas de la herencia y sus palabras firmaban las decisiones como si fuesen tablillas. Renata, su única hija, era para la casa una presencia delicada y resguardada. A veces los invitados decían que era hermosa, a veces que su cojera le daba un aire de poetisa triste. Ella, sin embargo, aprendió a mirar la belleza como quien estudia una planta, con el deseo de entenderla antes que de poseerla. La relación entre Renata y Samuel fue creciendo en pequeños actos suspendidos. Él trayendo una maceta con lirios blancuzcos para el invernadero, ella dejando una taza de té en la mesa donde él descansaba. Cartas breves que, por prudencia, intercambiaban a través de Hortensia, la tía que parecía saber demasiado y que, en secreto, celebraba toda amistad que curara. Las cartas no eran grandes confesiones, eran fragmentos bordados de cotidianeidad. La caligrafía de Samuel, firme pero sin pretensiones, hablaba de amaneceres fríos en el vivero, de manos agrietadas, de la satisfacción de ver una raíz afianzar su agarre en la tierra. Renata, por su parte, respondía con descripciones minuciosas de colores, con la delicadeza técnica de quien conoce telas y costuras. En una de esas cartas, escribió: «Mi querido Samuel, hoy el invernadero olía a verbena. Abrí la ventana más temprano para que entrase la brisa y encontré que el lirio que me enviaste estaba inclinándose hacia el sol, como si quisiera hablar conmigo. Pienso en las palabras que no me atrevo a decir y las pongo en las puntadas. Las puntadas sostienen lo que mi voz calla. Ven cuando gustes, llevaré más té». Él respondió, con un pedacito de humildad y de risa contenida: «Señora Renata, el lirio encontró mañana, y usted encontró tiempo. No hay prisa en las flores, aprenden con el día. Vendré al invernadero mañana, si lo permite el señor Nathan. Traeré un sombrero nuevo, que ya el viejo me pide jubilación». Los intercambios despertaron en Renata una sensación de pertenencia que no conocía, el sentimiento de que alguien miraba el mundo con la misma paciencia que ella. En Samuel encontró un espejo, no de su posición social, sino de su amor por las cosas sencillas.
Él le habló, en una carta, de la marea que quedaba atrapada en las pozas del acantilado y de las pequeñas conchas que guardaban adentro, según decía, la memoria de la playa. Ella le envió un bordado con una concha en la esquina, y Samuel lo colocó junto a su cama como si fuese un estandarte. Pero la casa no era solo un lugar de sombras y flores, tenía vigas que crujían con la presencia de secretos y recelos. Lionel observaba con ojos de contabilidad. Su orgullo midió a Samuel con la misma vara con la que había medido a tantas piezas de la ciudad. Nathan, el capataz, andaba siempre cerca, no por amistad, sino por la tenue certeza de que la disciplina debía ser mantenida. Y William, el aliado callado, miraba con una pena que no se atrevía a transformar en palabra. En la sociedad de Newport, los equilibrios se sostenían como vasos frágiles, un rumor y quedaba hecho añicos. La calma doméstica comenzó a tambalearse cuando, en una comida de invitados, alguien dejó escapar una insinuación. No fue una acusación rotunda, fue un gesto, un comentario en voz baja, un arranque de sorpresa al ver a Samuel acompañando a Renata a la galería para cubrir la terraza con nuevas plantas. «Los jardines no son lugar de trato amoroso», murmuró un huésped en voz que quería ser discreta y fue, por eso mismo, escuchada. Las palabras se multiplicaron en las cabezas. Una señora comentó que, por el bien de la familia, convendría más un matrimonio que garantizase posición. Otro sugirió que la fragilidad de Renata era motivo de protección y no de intromisión. Pronto, la casa que se presentó al mundo como bastión de sobriedad se llenó de cuchicheos. Lionel se sintió traicionado por lo que apenas era una posibilidad. No había confesión ni prueba, solo un tejido de miradas y rumores. Pero su orgullo, que no conocía la duda, transformó la inquietud en certeza. Reunió en su despacho a Nathan y William, dictó una orden con la gravedad de quien firma una sentencia. Samuel debía dejar la propiedad. No se trataba de una acusación formal, dijo Lionel, se trataba de preservar el nombre y el prestigio. Hortensia intentó mediar con brazos que temblaban por dentro. Renata, sin embargo, sintió una vergüenza ajena, como si la casa entera se desmoronara desde dentro. El día en que Samuel fue llamado al despacho para recibir la orden, la casa tuvo el paso contenido de la lluvia antes de estallar. En el umbral, Renata lo detuvo con la simplicidad de quien no necesita anunciar lo que siente. Le susurró, con la voz quebrada apenas, «No te vayas por mí». Él la miró como si la posibilidad de irse fuese un acto de magnanimidad que él no había previsto. «Me voy por el bien de todos», respondió, con esa claridad de quien ya ha labrado la tierra, sabe que el tiempo reclama sacrificios. Sus manos, que habían acariciado retamas y plantado bulbos, apretaron con fuerza el bastón de Renata por un instante, como si quisieran prometerle que volverían, y después salió con la compostura de quien arrastra su propio destino sin rencor. Renata despertó, aquella noche, con el sabor metálico de la injusticia en la boca. No supo en qué momento la casa se transformó en una jaula. Al día siguiente, encontró en su almohada una nota, escrita con la letra de Samuel. «Renata, la tierra es sabia, entiende la partida y el regreso. No te pido nada, solo que sepas que todo lo que he hecho lo hice sin avaricia. Si alguna vez el invernadero necesita manos, encontrarás la puerta abierta. S». Ella la leyó y la volvió a leer, como quien recorre un mapa antiguo. Guardó la nota dentro de un libro, entre hojas secas de una flor olvidada, y comenzó a coser con más prisa que antes. Sus manos ya no buscaban ocultamiento, parecían tejer una nueva trama. Pero la gota que quebró el equilibrio social no fue la salida de Samuel, sino una carta que llegó semanas más tarde, anónima y cruel en su silencio. Llegó a la mesa del mayordomo, extendida con la frialdad de un medallón, y en ella se sugería una relación impropia entre la señorita Renata y el jardinero. No había nombre, no había firma. Bastó el rumor para que la voz pública considerara que la conducta de la joven necesitaba reparación. En aquellos círculos, el honor no mediaba juicios ni ponderaciones, se exigía prueba inmediata o la reparación por el desprestigio, y la reparación casi siempre se resolvía con matrimonios ventajosos o con aislamiento sin retorno. Lionel, que ya no dormía tranquilo, convocó a Renata. La encontró en la galería, con la mirada fija en el mar. «Hay cosas que deben detenerse antes de ensuciar el linaje», dijo con frialdad.
Renata no respondió de inmediato. Había en su pecho una furia silenciosa que se parecía más a un frío decidido que a una cólera infantil. «Si quieres que me case por conveniencia, hazlo, pero no me pidas que renuncie a quien soy», respondió al fin. La respuesta encendió la mecha. Se habló de un matrimonio arreglado con un hombre rico, de una salida que salvaría las apariencias. Renata sintió que su vida se convertía en mercancía en la balanza de las cuentas. Se halló frente a una elección que no quería: aceptar un destino impuesto o enfrentar el rumor y la soledad. Decidió, en la soledad de su cuarto, que su dignidad no era pieza de cambio. Esa noche comenzó a empacar, no con prisa, sino con una calma milimétrica. Recogió el bordado que Samuel le había enviado, dobló el chal que había heredado de su madre y escondió el bastón con la inscripción que nadie conocía: «Camina por los dos». Había tallado su abuelo con humor cuando ella era niña. Salió de la casa antes del amanecer, con solo una vela encendida en la chimenea y las puertas quejándose detrás de ella. Caminó por el sendero de grava hasta la cabaña, que se alzaba a cierta distancia, una estructura humilde que Hortensia mantenía como refugio para las voces que no encontraban espacio en la mansión. No anunció su marcha, simplemente se fue con la compostura de quien reclama su vida de una vez por todas. Dejó sobre la mesa de la galería una carta dirigida a Lionel. «Señor, agradezco la casa y la educación. No agradezco el encierro que vino con el reconocimiento. Me voy para encontrar lo que me pertenece y para no convertir mi silencio en mercancía. No pido compasión, pido verdad. R». La carta quemó la piel de Lionel más que cualquier palabra. La casa habló entre sí con una quietud nueva, como si hubiese perdido la costumbre de escuchar a su hija. Nathan y William se sentían desorientados sin la figura de Renata, que solía dar orden a sus días con su mera presencia. Hortensia lloró con la discreción de quien sabe que el dolor no debe ser un espectáculo. En la playa, en el mismo acantilado donde ella solía bordar mirando la espuma, Renata respiró por primera vez sin el peso de una etiqueta. El viento le golpeó la cara con la suavidad de una mano liberadora. Su marcha no fue huida desesperada, sino un movimiento deliberado de reconstrucción. Instaló en la cabaña un pequeño invernadero, heredado en parte por la generosidad de William, y comenzó a restaurarlo con precisión. Las manos que conocían las puntadas y el cuidado. Allí, entre cristales empañados y macetas remendadas, creó un refugio para plantas y para gente. Primero para ella, luego para quienes llegaban buscando consejo o un lugar donde aprender. Empezó a enseñar a los niños del vecino pueblo a coser y a leer las estaciones por las flores. Los que atendían sus clases, primero por curiosidad, encontraban algo más, un espacio para volver a ser vistos. Mientras tanto, Samuel trabajaba en los viveros de otra propiedad, su corazón dividido entre la gratitud por las enseñanzas de la tierra y la esperanza de volver a ver a Renata. No intentó forzar su regreso. Sabía que las estaciones no pueden acelerarse por el capricho del hombre. En cartas que aún se cruzaban por intermediarios, prometía traer semillas raras y contar historias de semillas que volvieron a brotar después del invierno. En una de esas misivas escribió: «Renata, planté hoy unas semillas que guardo desde mi abuelo. Dicen que necesitan que alguien les hable en voz baja para despertarlas. Si vuelves, prometo hablarles en su nombre». Los rumores sobre la conducta de la joven, empero, continuaron su curso, como un río subterráneo que no se ve pero corroe. La sociedad de Newport, que gustaba de mantener sus apariencias impecables, decidió su castigo social. Invitaciones retiradas, invitaciones que ya no llegaban a la mansión, miradas que antes eran de respeto y que ahora se tornaban en lástima o en juicio. Renata, sin embargo, no buscó venganza. Encontró en las manos del trabajo una respuesta más digna. La restauración del invernadero se convirtió en símbolo de la posibilidad de renacer. Cuando abrió sus puertas, no exigió que la sociedad de Newport la reconociera. Abrió para quienes la necesitaran. El clímax no fue un estallido de ira, sino una confrontación que estalló en la playa durante una tarde en que la niebla se pegaba al suelo como una sábana.
Lionel, que había resistido los ruegos de su orgullo durante meses, apareció frente a la cabaña en un carruaje que chirriaba con fatiga. Había algo en su gesto que anunciaba una enfermedad que venía por partes. El color faltaba en sus mejillas, la voz se le quebraba con facilidad. No fue la enfermedad física la que puso en crisis su autoridad, sino la caída del orgullo que, más tarde, le costaría salud. En la orilla, frente a las olas, la discusión que siguió fue menos de palabras y más de pérdidas acumuladas. Lionel reprochó, con la dignidad vengativa de quien ha sentido que su casa fue traicionada. Renata respondió con la calma de quien ya no alimenta la prisión. Vendí y compré, goberné y medí. Creí que todo podía ser administrado, dijo él. No entendí que lo que se administra no es la vida, sino las apariencias. Sus palabras parecían despedidas más que reproches. En la ráfaga siguiente, Lionel tropezó y cayó, no por un golpe visible, sino por el colapso de un cuerpo que ignoró su propia salud. Fragilidad. La caída fue final, al menos para la salud que ostentaba. La gravedad de su debilidad obligó a que su orgullo se quebrase en silencio. Renata, ante la fragilidad de aquel hombre que tanto le había exigido, no eligió la venganza. Eligió lo que había aprendido entre plantines y puntadas: cuidar. Lo sometió al cuidado que había dado en secreto a tantas plantas enfermas. Lo atendió con una delicadeza que no supo si era compasión o cumplimiento de una deuda de humanidad. Sus gestos fueron pequeños: un vaso de agua, una manta, la lectura de un pasaje que hablaba de la paciencia de la tierra. Lionel, que antes medía con reglas de hierro, recibió la suavidad como castigo y como alivio. La enfermedad prolongada obligó a la familia a enmendar cuentas. En el lecho del enfermo, Lionel tuvo tiempo para ver las grietas que su orgullo había abierto. Sus disculpas no fueron grandilocuentes, fueron actos prácticos. La decisión de vender la mansión en favor de un proyecto común que beneficiara a la comunidad. La carta formal que autorizaba a Hortensia a disponer los bienes en favor de la fundación de una escuela. Renata, sorprendida por la oferta, entendió que la redención de su padre no venía como hazaña aislada, sino como reparación. La venta de la casa y la fundación de la escuela serían su forma de cambiar la corriente del rumor por otra corriente, más vasta y generosa. Cuando la noticia de la venta llegó a la ciudad, muchos murmuraron que era obra de la conciencia del moribundo. Otros vieron en ello una maniobra para salvar el nombre. Renata no se detuvo a explicar motivos. Con la ayuda de William y de Hortensia, negociaron con hombres de bien que aceptaron convertir los salones en aulas y el invernadero en taller. El nombre que eligieron para la escuela, Los Lirios del Acantilado, fue un homenaje a las flores que habían sufrido la indiferencia y resurgido. En el primer día de clases, Renata sintió la primera felicidad pública que no necesitaba disimulo. Ver a los niños entrar con libros prestados, las manos manchadas de tinta y de tierra, y las sonrisas de quienes descubrían que aprender no es un privilegio sino una posibilidad. Samuel, cuando supo de la escuela, asistió al primer día con una discreta sonrisa. No ingresó por la entrada principal, se quedó en la distancia, observando cómo Renata hablaba con autoridad serena a una multitud que la miraba con asombro. Al terminar la jornada, se acercó y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel, semillas de un lirio laro que había encontrado en una playa lejana. «Para que los lirios», dijo, y se detuvo. Renata lo miró, y por primera vez en años las miradas se cruzaron sin intermediarias. Con el paso del tiempo, la escuela creció en la costa como un rumor de bondad. Los salones vieron a niños que antes no habrían tenido acceso a educación. Las mujeres de la aldea aprendieron a coser, a bordar, a sostener en sus manos una actividad que les devolviera dignidad. Renata enseñaba con paciencia, mostraba puntadas, contaba historias de plantas que supieron resistir. Y Samuel, a menudo, ayudaba trayendo macetas y contando metáforas de la marea. La comunidad, que en otro tiempo la había condenado, comenzó a acercarse con curiosidad más que con éxtasis. Algunos pedían perdón en voz baja, otros traían comida o leña. La restitución social fue lenta, porque los juicios antiguos no se borran de un día a otro, pero la labor era constante. Los años pulieron las asperezas.
Lionel, con su salud delicada, encontró en la cercanía de Renata un alivio que no esperaba, y en la voz de ella una forma de restitución que no necesitaba llamar a la puerta del orgullo. Hortensia veló la transición con ternura y disciplina. William, silencioso y fiel, se convirtió en el guardián de las cuentas y en el que cuidaba de la escuela cuando faltaban manos adultas. Nathan, en cambio, tuvo que aprender a ver la vida con menos afán de juicio. Y lo hizo en pequeños pasos, regalando a los niños una vez al mes la lección de cómo plantar una semilla sin prisa. Un día de otoño, en el que la bruma venía menos pegada y el mar mostraba un azul más limpio, llegó al invernadero un paquete con una carta de Samuel. Las palabras no eran largas, pero bastaron para encender la esperanza. Renata, planté las semillas. Me prometí hablarles cada mañana. Aquí traigo un lirio que ha resistido 2 inviernos. Si quieres, nos encontraremos en la playa al amanecer. S. Renata aceptó. El encuentro fue sencillo. Caminó por la orilla con el bastón en la mano, la inscripción gastada por las estaciones. Y él la esperó con un lirio en la mano y una sonrisa que parecía haber aprendido a contener siglos. No hubo promesas grandiosas ni declaraciones que pretendieran sellar destinos con llave. Hubo, simplemente, el lento entrelazamiento de 2 vidas que habían aprendido que la dignidad se construye con acciones pequeñas y sostenidas. Tomaron distancia de las palabras y se centraron en los gestos. Él cuidó del vivero que abastecía la escuela. Ella dirigió las clases que abrían ventanas en las cabezas de los más chicos. Juntos plantaron una fila de lirios junto al acantilado, como testigo de lo que habían logrado. Los días se sucedieron con la calma de quien ha vuelto a su lugar. La casa se vendió, la escuela prosperó, la comunidad encontró en la enseñanza una forma de reconstruir su propio tejido. Y en medio de esa reconstrucción, Renata dio a luz a una niña cuya risa llenó el salón con la claridad de una campana. La gente del pueblo la conocía como la niña de los lirios. Samuel sostenía a la pequeña con orgullo sencillo y Renata la miraba con la certeza tranquila de que la dignidad se había hecho carne. La vida no borró todos los recuerdos de la cicatriz. Hubo noches en que la bruma regresaba con la forma de dudas antiguas. Pero la casa que fue escuela descansó en una promesa hecha por actos. El bastón de Renata, ahora con la inscripción repuesta por William, apoyaba los pasos de aquellas que caminaban con más confianza. El invernadero, lleno de hojas que parecían celebrar, exhalaba un olor a tierra recién removida que hablaba de trabajo y de esperanza. En la playa donde una vez se enfrentaron las sombras del orgullo, Renata y Samuel caminaron un día al atardecer con la pequeña entre sus manos. El mar se extendía como una promesa sin límite. El viento jugueteaba con las orillas de la falda de la niña, y los lirios, plantados en filas, ondeaban como si saludaran a la nueva generación. Renata, que había aprendido a traducir la vida en puntadas, dejó que su mano descansara en la del hombre que había plantado palabras en la tierra. Él, con las manos todavía marcadas por el trabajo, miró el perfil de ella y dijo, con la modestia de siempre, «Hicimos un jardín donde antes había una pared». Ella sonrió sin vanidad, y por primera vez no sintió que debía esconder su cojera. La vio como una huella de su historia y como un testimonio de la fuerza que llevaba dentro. Cuando cerró los ojos aquella noche, no fue por cansancio solamente. Fue por la paz que surge de haberse conocido a través del trabajo y la compasión, de haber convertido la humillación en una escuela, el rumor en manos que siembran, la enfermedad en un motivo para cuidar. En la casa que había sido venta y ahora era escuela, por las ventanas abiertas la bruma entraba suavemente, y los lirios del acantilado inclinaban sus cabezas hacia la luz. Si esta historia te conmovió, comenta con la palabra libertad, suscríbete y comparte para que más personas encuentren historias de redención y dignidad. Tu voz ayuda a que estas vidas sigan resonando en otros corazones. La niña de los lirios fue creciendo con la parsimonia de quien escucha más de lo que habla. A los 3 años ya conocía el nombre de todos los niños de la escuela y saludaba a los plantines como si fueran amigos. Cuando corría por el patio levantaba pequeñas nubes de tierra que al caer olían a promesa.
Renata la miraba desde la puerta del invernadero, con la boca ancha en sonrisa y con las manos todavía marcadas por las costuras. Samuel la observaba desde la sombra de un olivo, como quien guarda un tesoro con la ternura que no necesita palabras. La escuela había ganado rutinas. La jornada empezaba con un himno improvisado que los chicos aprendían sin fanatismo, y terminaba con la limpieza del comedor que todos hacían con risa y disciplina. William, firme como un ancla, organizaba turnos, contabilizaba semillas, reparaba mesas con una paciencia que parecía de otro tiempo. Hortensia, menos protagonista que antes pero siempre presente, acudía a las clases para coser los entretelas de una educación que se mostraba práctica y sabrosa. Enseñaba a los muchachos a zurcir, a doblar, a nombrar las plantas por su olor. Nathan había cambiado de un modo sutil. Había dejado la rigidez que le había acompañado años atrás, pero no había perdido esa exactitud que lo convertía en buen maestro de medidas y pesos. Había secciones suyas en las que la disciplina era una caricia, otras en las que sonreía con un orgullo que no reconocía. Era el primero en llegar a revisar la lluvia en la mañana, el que medía el pH del agua en el viejo depósito con un frasco y una mirada de científico. Sin embargo, cuando los niños decían una tarareada canción, Nathan tarareaba menos que antes. Su voz se abría a la risa en cuentagotas. Los lirios del acantilado se volvieron el símbolo de la comunidad. Cada año, en la estación en que el mar devolvía su azul más limpio, se organizaba una pequeña fiesta sin protocolos. No había discursos largos ni invitados distinguidos, solo mesas con pan y conserva, manos que intercambiaban semillas, y la voz de alguien que contaba una historia breve para recordar que aquello se sostenía con trabajo regular. Los que llegaban de otros pueblos decían que allí había un aire distinto, una manera de mirar las cosas que invitaba a quedarse. Con la venta de la casa y la modesta ayuda que habían recibido los primeros meses, la escuela no solo pagaba su mantenimiento, sino que, poco a poco, sostenía pequeños proyectos. Un fondo para medicinas, otro para libros, una hucha para emergencias. Una mañana de abril, sin embargo, llegó una sombra que no era bruma ni nostalgia. Llegaron manchas negras en los tallos del invernadero. Al principio parecieron insignificantes, pequeñas herrumbre que los niños señalaban con asombro y curiosidad. Luego se hicieron manchas redondas, como quemaduras, y las hojas empezaron a doblarse como manos cansadas. En la mesa donde se contaban las semillas cayó un silencio que nadie quería nombrar. Las hileras que abastecían la cocina mostraron un brillo enfermo. Las flores de prueba, aquellas destinadas a la venta en el mercado vecinal, languidecieron. «Hongos», dijo Nathan al tocar un pétalo con el índice, y su voz tenía una mezcla de certeza científica y alarma personal. «Esto puede propagarse rápido si no hacemos algo». Hortensia apretó los labios. William buscó en su memoria un remedio de los años de campo. Samuel observó las plantas como si en ellas pudiera leerse un cuestionario con la respuesta escondida. Renata, con la niña a su lado, sintió que el corazón se le hacía pequeño, como una semilla a punto de romperse. Se convocó a la comunidad. No fue una reunión solemne, fue una acumulación de pasos hacia la mesa común. Padres, maestros, el hombre que barría la plaza, dos mujeres que cocinaban las conservas para la fiesta, un joven que venía a arreglar radios y una anciana que siempre traía té con hierbas. Se expusieron las hojas enfermas sobre un trozo de papel y cada quien habló según su oficio. «Podemos comprar un fungicida», dijo el joven que arreglaba radios, con la prisa y la convicción de quien encuentra una solución técnica para todo. «Es caro, pero mata pronto. Lo rociamos y listo». «No sé», contestó Renata con cuidado. «¿Y si se pierde algo de lo bueno? No siempre es lo mismo matar que curar». Nathan frunció el entrecejo. Para él, la solución rápida tenía la ventaja de la certeza, datos, dosis, horarios. Para Renata, la solución debía guardar coherencia con aquello que habían construido. La dignidad no podía ser solo eficiencia, debía ser algo que cuidara tanto al suelo como a quien lo trababa. Hubo un murmullo. Las nociones de economía y de tiempo se rozaban con ideas de principio y de cuidado. Alguien propuso llevar muestras al técnico del pueblo.
Otro sugirió consultar en línea, idea que William miró con curiosidad y cierta distancia, y la anciana ofreció una receta de su madre, agua de ceniza en pequeñas dosis, colada, aplicada en las tardes de luna creciente. Era un mosaico de respuestas contradictorias, todas nacidas del deseo de salvar lo que daba vida. Se acordó un plan por consenso. Primero, aislar las plantas más afectadas. Segundo, buscar remedios naturales. Tercero, reservar una parte de la venta semanal para, si no bastaba lo natural, comprar el producto químico más controlado. Nathan aceptó a regañadientes. William preparó jaulas de telas para separar viveros. Samuel y Renata caminaron por el acantilado para recoger salvia y otras hojas aromáticas que, según antiguas voces rurales, ahuyentaban algunos agentes nocivos. Los niños participaron como aprendices. Les dieron cuchillas de plástico, frascos para recoger hojas y la tarea de anotar cada día si las manchas crecían o no. Aprendieron así, sin sermones, la ciencia de la paciencia. La niña de los lirios llevó a una maceta pequeña su mejor plantita. La cuidó como si fuera un hermano. No le importaba que las otras fueran más robustas. Su afecto le daba fuerza. Los días se sucedieron en una mezcla de esperanza y trabajo. La comunidad realizó baños de ceniza, coles de agua con hierbas, limpiezas diarias de sustratos. Nathan, al ver que algunos métodos daban resultado, revisaba sus posturas. Había momentos en que su voz resonaba en la escuela con la severidad de quien corrige, y otros en que en la penumbra del invernadero se inclinaba y dejaba que la mano de un niño le mostrara una nueva forma de enrollar una hoja. Aquella contradicción, lejos de romperlo, lo fue ablandando. Pero la naturaleza, caprichosa, no se conformó con una sola dificultad. Una semana después de iniciadas las curas, una tormenta descomunal llegó desde el norte. No era la típica bruma que el pueblo conocía, era un cielo enojado que golpeaba con viento y lluvia, arrancando a ratos la voz del mar. Las olas se hicieron grandes, como si quisieran medir su fuerza con los lirios del acantilado. El techo de la cocina comunitaria vibró. El invernadero gimió bajo la lluvia. Se hicieron lanzas de cuerda para asegurar las filas de soporte. Se apilaron sacos en la puerta del invernadero. Se llevaron las macetas móviles hacia el interior de la escuela. Se ataron las ventanas con trapos y maderas. Hortensia rezó en voz baja. William ató la última cuerda con manos firmes. Nathan contó los paneles y, por primera vez desde que había comenzado todo, dejó que su voz se quebrase en un «gracias a nadie en particular». Renata sostuvo a su hija contra el pecho y pensó en la fragilidad de las cosas buenas. La tormenta golpeó con furia durante la noche. Cuando amaneció, el pueblo salió a medir los daños. Una parte del acantilado había cedido. Varias hileras de lirios estaban quebradas. El invernadero había perdido un panel lateral y en el interior, las plantas, empapadas, olían a tierra distinta. Aún así, entre el barro y los tatarios rotos, apareció lo habitual y doloroso. Manos que se ofrecían sin preguntar. Los niños cantaron, casi sin darse cuenta de la gravedad, y limpiaron charcos con las palas pequeñas. Nadie habló de rendición. La peor noticia se supo al mediodía. El mercado del pueblo vecino, donde vendían las primeras flores, y con ellas parte del dinero para sustentar la escuela, iba a cerrar por una semana debido al mal tiempo en la región. Era un golpe económico que llegaba en mal momento, cuando aún se carecía de recursos para comprar insumos si los métodos naturales no bastaban. La comunidad se reunió otra vez, esta vez con la sensación íntima de urgencia. «Podemos abrir un puesto aquí», propuso la mujer que hacía conservas. «No hace falta el mercado grande, quizá quienes vienen al pueblo compren algo». «Podríamos pedir un préstamo», dijo el joven con rapidez, como si las palabras fueran puentes instantáneos. «Hay entidades que prestan». Renata miró al grupo con la calma de quien mide las consecuencias más allá de la hora. Su mirada pasó por las manos de cada uno, la de William, áspera y firme, la de Nathan, ordenada y todavía orgullosa, la de Hortensia, temblorosa y llena de historia. Cuando habló, su voz fue un hilo necesario. «No puedo creer que vayamos a hipotecar aquello que construimos por algo que podría resolverse sin endeudarnos», dijo. «Tenemos talento, trabajo y paciencia. Podemos montar un trueque, ofrecer días de ayuda a cambio de grano o cocinar panes que vendan en la plaza.
No será el mercado grande, pero será nuestro. Y si hace falta, yo me encargaré de coser bolsas y etiquetas. Hubo silencio un segundo, luego miradas que asintieron. La decisión tomó forma lenta. Organizaron una venta solidaria en la plaza central, con panes, conservas, macetas pequeñas y un puesto con información sobre la escuela. Quienes no sabían cocinar ofrecieron mano para vender. Los que no tenían productos ofrecieron servicios, cortar leña, cuidar niños, arreglar techos. Nathan diseñó un pequeño cartel con reglas de higiene. William llevó el tablón para montar la mesa. Hortensia cosió banderines. Los 2 días siguientes fueron una mezcla de trabajo y alegría cansada. Vieron llegar a gente del pueblo que compró por cariño, por curiosidad, por reconocimiento. Llegaron personas de otros barrios que, al conocer la historia, quisieron ayudar con dinero en efectivo. No fue el monto del mercado ni la solución perfecta, pero alcanzó para comprar el adhesivo que cerraba el panel del invernadero y para pagar un saco de sustrato nuevo. Mientras tanto, en las conversaciones de la plaza surgió otro asunto. Un hombre, venido de lejos, había preguntado por el terreno de la casa que habían vendido. Su interés no tenía que ver con la escuela, sino con una ampliación prevista para una obra en la costa. Hablaba de proyectos, de planos, de permisos. No era la primera vez que la modernidad asomaba la nariz por el borde de aquel mundo. Desde el faro hasta la carretera, pequeñas exigencias del progreso se acercaban como un rumor. Nadie del pueblo tenía poder de decisión sobre esos planes, pero el hombre mencionó una audiencia en la capital donde se decidiría un expediente que afectaría parte del litoral. La noticia quedó flotando como una sombra nueva. Algunos, sobre todo los más jóvenes, se entusiasmaron con la idea de desarrollo, de oportunidades. Otros, entre los que estaba Renata, miraron con recelo. La dignidad que había guiado la reconstrucción parecía frágil ante la noción de que un proyecto ajeno pudiera rediseñar sus costas y con ello su modo de vida. Samuel apretó la mano de Renata sin decir nada. Hortensia, más cautelosa, preguntó por pliegos y fechas. Nathan, con su gusto por el orden, quiso entender qué implicaba técnicamente. No era un conflicto inmediato, pero era una veta que podía abrirse. Para la escuela, el problema era doble. Por un lado, la necesidad de asegurar recursos para seguir adelante. Por otro, la tentación de aceptar propuestas que ofrecieran apoyo a cambio de ceder terreno o modificar prácticas. Renata sabía que la gran prueba de lo que habían hecho no estaba solo en salir de la pobreza o en tener clases, estaba en la coherencia de elegir el bien cuando éste costaba esfuerzo y renuncia. Esa noche, junto a la chimenea de la cocina comunitaria, se convocó a una pequeña asamblea, no formal sino de voces en círculo. Había té, pan y el ruido leve de la lluvia que venía, como si el clima quisiera probar otra vez la resistencia de las cosas. Cada uno habló sin retórica. ¿Qué significaba la escuela para ellos? ¿Qué querían para su hija? ¿Qué límites estaban dispuestos a plantear? Las palabras que resonaron fueron de una sencillez desarmante. Gente que pedía no perder la calma, que quería sostener lo logrado, que prefería imaginar alternativas sin vender lo esencial. Samuel, que hasta entonces había sido más silencioso, habló con la seriedad de quien ha aprendido por la tarea. Dijo que el litoral podía ser protegido, que podían buscar asesoría para entender los documentos, que la escuela no debía depender de nadie que pidiera a cambio su alma. Renata escuchó y, al concluir, apoyó su mano en la de Hortensia. William, que había escuchado en silencio, dijo que si hacía falta, él iba a aprender a hablar en la capital y a pelear por las cosas que merecían defensa. La niña de los lirios, que tenía los ojos grandes y la costumbre de preguntar sin temor, preguntó al final: «Si alguien quiere quitar las flores para hacer un edificio, ¿nos quedamos sin nada?». Renata la miró y, con la voz que no hablaba solo de futuro, sino de tiempo sostenido, contestó: «No, nosotros plantamos para dar vida. Si alguien quiere cambiar eso, tendremos que hablar mucho y contar lo que sentimos. No todo se compra ni se vende». Las palabras, simples, actuaron como un pacto. No era una resistencia cerrada, era un compromiso a preservar lo que habían conseguido mediante diálogo, trabajo y audacia, sin rendirse a la prisa ni a la promesa fácil. Al salir de la asamblea, la gente se dispersó. La lluvia había cesado, el aire estaba limpio. En la casa que había sido escuela, alguien encendió la vieja lámpara de aceite, y la sombra de los lirios en la pared pareció danzar.
A lo lejos, el mar murmuró como si entendiera que, en ese pueblo, las cosas pequeñas resistían. Los días que siguieron fueron de doble esfuerzo, sanar las plantas y prepararse para escuchar, si era que la audiencia llegaba. Se enviaron cartas, se pidió la ayuda de un abogado del pueblo que cobraba poco, se organizaron jornadas para enseñar a la comunidad a leer documentos y a firmar actas. Todo esto fue nuevo y asustó a algunos, entusiasmar a otros. Nathan aprendió a reunir información técnica. William midió mapas con una pluma y unos lápices. Hortensia, con su experiencia, aconsejó prudencia. La calma, sin embargo, nunca fue absoluta. Una mañana, en la que la niña de los lirios ya corría con la soltura de quien ha hecho del patio su reino, William apareció en la puerta con un sobre arrugado en la mano. Sus ojos, que rara vez perdían la serenidad, ahora mostraban una sombra de inquietud. «Llegó una notificación», dijo, y su voz fue corta. «Dicen que habrá una inspección y que debemos presentar documentación sobre la procedencia de la tierra del invernadero». Renata sostuvo el aliento. Samuel tomó el sobre. Con respeto, era el primer gesto administrativo que se sentía como una intrusión real, como si la manera de hacer las cosas, con manos, con canciones, con lentejas y panes, ahora debía justificarse ante un papel. Nadie sabía en detalle qué implicaría la inspección, pero todos comprendieron que sería una prueba de, otra vez, explicar que la escuela no era un comercio, sino un tejido de dignidades. Esa tarde, mientras el sol caía y los lirios se cerraban en su austera ceremonia nocturna, se reunieron para preparar papeles, para pensar respuestas, para repasar historias. Los niños ayudaron a pegar etiquetas. Hortensia repasó escritos antiguos. Nathan redactó con más atención de la que había puesto jamás en cosas civiles. William guardó los comprobantes de compras. Renata, en un rincón, cosía una pequeña bandera con el símbolo de un lirio, no como emblema político, sino como sello de identidad. La noche llegó lenta. La bruma asomó en la costa y con ella la sensación de que algo grande se aproximaba. No un mar embravecido, sino una encrucijada que convocaba a cada uno a mostrar de qué estaba hecho. Se sentaron alrededor de la mesa, con té y panes todavía tibios, y la niña de los lirios, ya somnolienta, apoyó la cabeza en el regazo de Renata, sin saber que su risa había movido decisiones y que su nombre, en la plaza, servía de brújula. Samuel miró a los presentes y dijo, con la modestia de siempre: «No somos expertos en documentos, pero somos expertos en mantener vivo lo que amamos. Mañana iremos a la inspección con la verdad y con la paciencia. Si hace falta, contaremos nuestra historia». Esa frase, simple y firme, cerró la noche. Afuera, el mar respiraba tranquilo, como quien acompasa su voz a la de quienes cuidan lo que han plantado. Dentro, en la escuela casa, las manos se entrelazaron. Las palabras, cuando fueron necesarias, fueron dichas. Nadie prometió certezas grandiosas. Prometieron una cosa más humilde: no abandonar la huerta, no vender la historia, no dejar que la prisa borre lo que en muchos años se había cosido con hilo lento. Al amanecer siguiente, antes de la llegada del inspector, la comunidad se movió en una coreografía serena. Se ordenaron papeles, se arreglaron plantas, se pusieron macetas en perfecto estado en la mesa de recepción. La niña de los lirios, con la melena alborotada, colocó un pequeño lirio en la bandeja de la sala, como quien ofrece la mejor flor de la casa. William limpió la verja. Hortensia dejó la puerta abierta para que la luz entrara franca. Nathan repasó números con la calma de un hombre que ha aprendido a no apresurarse cuando el resultado depende de más que la rapidez. Cuando el inspector llegó, vestido con sobriedad y con una carpeta bajo el brazo, encontró un pueblo que no pretendía la pulcritud de una vitrina, sino la honestidad de quien sabe su historia. Se sentó en la mesa, examinó documentos, hizo preguntas y en algún momento sonrió con sorpresa ante la carta firmada por Samuel donde se narraba la transformación de la casa en escuela. No era un documento jurídico en sí, pero era la voz de la comunidad. Hacia el final, cuando se despidió, dijo algo que nadie esperaba: «Tendré que informar lo que vi. No prometo nada, pero agradezco la claridad». No era una bendición ni una derrota, era una constatación del discurrir de la vida, pasos dados y el riesgo de un mundo que decide.
Al irse, la comunidad dejó escapar un suspiro. No era alivio total, sino la sensación de haber pasado una prueba con la verdad. La calma retornó, y con ella la rutina de cuidar las plantas y enseñar a los chicos a leer y sumar. Pero la pregunta del litoral quedó flotando en el aire, y con ella la certeza de que en cualquier momento se abriría una nueva prueba. La rosa de los días continuaría, como siempre, alternando trabajo y esperanza, comidas compartidas y silencios que contenían agradecimientos. Y en medio de todo eso, la niña de los lirios siguió creciendo, aprendiendo a nombrar las plantas y a regalar su risa como quien sabe que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la respuesta humilde que damos a ellos. Renata y Samuel, tomados de la mano, continuaron plantando lirios en el acantilado, porque entendieron que la vida digna se construye con acto tras acto, con pequeñas semillas que, al crecer, sostienen generaciones. Cuando cerró el ciclo que la inspección había abierto, nadie se creyó victorioso. Había aprendido, sí, que la defensa de lo propio no se hace con gritos, sino con constancia, que la comunidad es el abrazo que sostiene en las noches de tormenta. Pero la sensación de estar apenas comenzando no era desesperanza, sino una especie de lucidez. A la distancia, la carretera seguía su curso, y el rumor de planes para la costa no paraba. Algunas cartas seguirían llegando, algunas reuniones volverían a agendarse. El futuro se veía, como siempre, incierto y con posibilidades. Por eso, cuando el sol se ocultó una tarde tras las hileras de lirios, Renata tomó la mano de su hija y la sentó sobre sus rodillas. Le contó, en voz baja, que cada flor era una promesa, y que las promesas se cumplían con hechos pequeños y repetidos. «Mamá», dijo la niña, con una seriedad que era a la vez juego y verdad, «¿las promesas se plantan?» Renata la miró y rió suavemente. «Sí, cariño, se plantan, y algunas florecen cuando menos te lo esperas». Desde la ventana abierta, el viento trajo el olor salado del mar y el murmullo de la comunidad reunida en la plaza. Afuera, una pareja de vecinos amontonaba libros para una nueva donación. Un muchacho colgaba un letrero que anunciaba una clase de alfabetización para madres. En la senda, William llevaba en la espalda un saco con semillas nuevas. La historia no había terminado. Había, sin embargo, una quietud distinta, la de quienes saben que la vida exige presencia continua. Y mientras los lirios seguían inclinando sus cabezas hacia la luz, el pueblo retomó sus pasos, decidido a cuidar su jardín, su escuela y su manera de ser en el mundo.